Hola, muy buenas tardes a todos los televidentes de nuestro Facebook del Grupo Puebla, a los que están acá de toda América Latina y a veces de Iberoamérica, también del Caribe, de España, Portugal, gente que se conecta de todo el mundo para ver y seguir los diálogos de cambio del Grupo Puebla. Hoy día tenemos dos grandes invitados, dos amigos, dos abogados prestigiosos brasileños que han estudiado, han investigado, han sido parte de causas, ¿cierto?, connotadas en Brasil, en esto lo que conocemos en estos tiempos como el lawfare, la guerra jurídica, el uso del sistema judicial y comunicacional en conjunto para afectar a las fuerzas políticas, los liderazgos políticos, los partidos políticos. En América Latina lo hemos visto con el presidente Lula, con la presidenta Dilma, con el presidente Correa, en Argentina, en fin. Y también, y de lo que vamos a hablar hoy día también, en Chile. Me acompañan hoy Carol Proner, miembro del grupo Clajud, una prestigiosa abogada brasileña, doctora en Derecho Internacional, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, codirectora de la Maestría en Derechos Humanos de UPONIA Sevilla, directora del Instituto Joaquín Herrera Flores, ex miembro de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil, miembro fundadora de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia de Brasil, autora de estudios respecto a un lawfare en América Latina y especialista en el proceso contra el expresidente Lula. Y también está con nosotros otro amigo brasileño, abogado también miembro de Clajud, Pedro Serrano, doctor en Derecho del Estado, profesor de la PUC de Sao Paulo, Pontificia Universidad Católica, me imagino, igual que en Chile, de la Universidad de Sao Paulo, miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia de Brasil, importante institución, igual que Carol Proner, autor de estudios respecto al sistema de justicia y estado de excepción, autor del libro Autoritarismo y Golpes en América Latina, del 2016. Así que un saludo primero que nada a Carol y Pedro, y gracias por estar hoy. Nosotros hoy día queremos hablar del lawfare, y lawfare en Chile. Hemos conocido en América Latina casos de lawfare connotados, ¿cierto? Todo el proceso judicial burdo que se ha llevado contra el presidente Lula, hoy día la persecución jurídica contra el presidente Correa, contra los sectores progresistas en Argentina, el caso de Cristina, en fin, contra un conjunto de liderazgos políticos y sociales a lo largo de América Latina. Y en Chile también estamos siendo víctimas también de la persecución jurídica y comunicacional contra los liderazgos progresistas. En particular contra un amigo nuestro, fundador del Grupo Puebla, ex candidato presidencial en Chile, un liderazgo importante, reconocido como el caso de Marco Enrique Ominami. Un contexto para los amigos de América Latina que nos están siguiendo: Marco ha sido acusado de una serie se le han hecho una serie de acusaciones en materia de financiamiento electoral, en materia de rendición de los electoral. Ninguna de ellas ha sido posible probar. Durante 6 años se lleva una investigación, además con todos los ribetes de filtraciones malintencionadas por los medios de comunicación, reportaje, el intento de destruir la figura política de Marco, como en todos, ¿cierto?, los casos lawfare, con fiscales que filtran partes interesadas de las investigaciones, y finalmente, después de 6 años, nosotros seguimos esperando la realización de un juicio. No ha habido juicio, se sigue alargando, pero con consecuencias cada vez mayores contra el liderazgo progresista de Marco y contra las fuerzas progresistas. En este caso, Marco no se le ha inhabilitado incluso para votar en las elecciones. O sea, es una persona que no está condenada, y aún así se le cercenan su derecho cívico básico y democrático, que es votar. La semana pasada nos enteramos, ¿cierto?, que el Servicio Electoral ha suspendido el derecho de Marco a votar por el solo hecho de estar investigado bajo este juicio, ¿cierto?, esperando la fecha del juicio, que en teoría se dice, esperamos, sea el próximo año, en febrero. Pero hay elecciones este domingo de gobernadores regionales en Chile, no podrá votar, y lo peor es que no podrá votar en una elección tan importante para nosotros y tan importante para él, como lo es el 21 de abril próximo, que son las elecciones a los asambleístas constituyentes, quienes van a elaborar la nueva constitución en Chile
y que es terrible porque además Marcos fue el primero, uno de los primeros dirigentes políticos en 2009, con 35 años, que planteó la necesidad de una nueva constitución, la llevó al debate político presidencial, fue el único candidato en 2009 que planteó la necesidad de una nueva constitución. En ese tiempo, me acuerdo, habían algunos dirigentes políticos que le hablaban, que le decían, usted fuma opio. Hay candidatos que fuman opio por Marcos, porque hablaba de nueva constitución. El 2013 él propuso asamblea constituyente, llamó a votar por la asamblea constituyente, a marcar el voto. El 2017 hicimos una propuesta, un libro de nueva constitución. En fin, ha sido uno de los liderazgos que más ha peleado por la nueva constitución, y hoy día, que es mayoría, que el 80% de los chilenos votó por la nueva constitución, que fue la gran conquista del pueblo chileno a partir de las movilizaciones del año pasado. Hoy día a Marcos se le prohíbe la posibilidad de votar. Y por lo tanto nosotros hemos denunciado esto junto a un conjunto de liderazgos nacionales e internacionales, de que estamos en Chile frente a un caso de lawfare, de persecución política, comunicacional, dirigida e interesada. Y un último dato para darte la palabra, Carol. En Chile, los fiscales, aquellos que investigaron, prepararon las acusaciones, hicieron la acusación ante los tribunales, son hoy día fiscales que trabajan con el presidente Piñera. Nosotros lo denunciamos desde un principio. Fiscales que la esposa del fiscal era la ex ministra de Justicia de Piñera, del primer gobierno de Piñera. O sea, la esposa del fiscal que investigaba y sometió a Marcos a una persecución brutal durante todo el 2016-2017 y que presentó las acusaciones que hoy día todavía esperan juicio, era esposo de la ministra de Justicia de Piñera. Y hoy día trabaja en el segundo piso. Nosotros decimos el segundo piso, trabaja en el Palacio de la Moneda como asesor del presidente Piñera. O sea, a todas luces, un caso de persecución política interesada y que nosotros hemos denunciado de forma nacional e internacional. Carol, te dejo a ti como una de nuestras expertas en esta materia. ¿Cuál es tu mirada de esta situación en Chile? Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Es un honor estar acá otra vez en Diálogos del Cambio y creo que por este programa, tener esta característica regional, vamos a tratar de Chile hoy, pero no es posible mirar solamente el caso de Chile, sino que hay que mirar más allá y sobre todo percibir el rol, la posición del sistema de justicia utilizado para desestabilización política, bloqueo de la participación social y democracia en diferentes países y de diferentes formas, pero que tienen trazos hasta cierto punto transversales, comunes, o por lo menos ciertas características que se pueden ver de una forma, digamos, hasta cierto punto se puede comparar cuando protagonizan un bloqueo democrático. Yo acabo de venir de ayer estar en un debate importante respecto el caso de Ecuador, con Paola Pavón y Virgilio Hernández. Ecuador sabía, y era el lanzamiento de un documental, sabía que venían por nosotros, ¿no? El documental en Ecuador. El caso de Ecuador también es bastante parecido en algunos aspectos con lo que pasó contra el expresidente Lula en Brasil, utilización de acusaciones, utilizando el argumento del combate a corrupción, pero de forma selectiva, y ¿no? Primero creando el daño de imagen, de biografía, etcétera, mismo sin el agotamiento de los recursos internos, por tanto, sin respetar la presunción de inocencia. Eso pasó con otros líderes políticos. Está pasando también con mandatarios. El caso de Paola Pavón es impresionante porque se utiliza el proceso penal, las prisiones preventivas, el uso, ¿no?, del sistema de garantías, pero de una nueva forma de aplicación. Pedro es especialista en eso, es abogado, criminalista, actúa en el derecho criminal y también especialista en esta mirada respecto al autoritarismo, a los golpes en América Latina y también en el uso del sistema de justicia para hacer eso. El sistema penal se está utilizando para bloquear la democracia. En Ecuador, se ha utilizado en Brasil, se ha intentado contra Cristina Kirchner, pero se está intentando y se está haciendo también contra líderes populares, líderes de movimientos sociales en otros países de forma generalizada en América Latina. Eso es un fenómeno
pero no es algo espontáneo, es algo hasta cierto punto construido que tiene un sentido de extraterritorialidad. Desde la geopolítica, un estudio que hemos hecho con Celso Amorim, se puede encontrar diversas razones para que esto esté pasando, ¿no? América Latina levanta la cabeza, construye sus propios puentes independientes, bastante autónomos en relación a política de alineamiento con países hegemónicos, sobre todo Estados Unidos, en las últimas décadas. Eso contribuye para un intento de construir otras estrategias regionales. El lawfare, en el sentido geopolítico, en el sentido estratégico militar, tiene que ser comprendido con esos elementos también de avance, de recuperación de espacios perdidos en la región. Por otro lado, cuando miramos el caso específico de Marco Enrique Zominami, vemos los detalles, acabas de mencionar algunos, ¿no? La fiscalía cambiando de espacios, haciendo... Esas cosas de internet, ¿no? Sí, bueno, es parte del... Es parte. A propósito, Pedro, ¿dónde estás tú en este momento? Estoy en São Paulo. Estás en São Paulo. Sí, sí. Creo que Carol volvió. Sí, Carol está en Río. Sí. Hola, Carol, has vuelto. Perdona. Pero bien, ¿sigo? Sí, claro, sí. claro. Entonces, el caso de Marco Enrique Zominami es impresionante porque uno nota también una cierta coincidencia temporal. Desde 2015, después de haber sido un joven candidato a las elecciones en 2 candidaturas electorales presidenciales, algo que es bastante, digamos, diferente en términos de, si uno compara a otros países, un líder joven intentando crecer, conquistando espacios, pero en 2015 en adelante empiezan una ofensiva efectivamente judicial contra su candidatura, contra su campaña, 3 investigaciones judiciales que uno ve, yo pude conocer alguna cosa de los procesos comparativamente. Está fallando el internet, parece. Nuevamente, Carol. Creo que Pedro, si sigues tú, entonces, Pedro, yo intento organizar la internet, ¿no? ¿Mejor? No, pero creo que está bien ahora. Perdona, nunca pasó eso, creo que... Pero bien, curiosísimo, porque estoy con una fuerte internet acá. Bien. Entonces, eso pasó con Marco Enrique Zominami desde el 2015. De nuevo, se me está fallando el internet. Sí. Entonces, como comentaba, desde el 2015 que se ve una ofensiva judicial contra este personaje político de Chile, Marco Enrique Zominami, muchas investigaciones que efectivamente son bastante, afectan de una forma ofensiva. Eso se nota en otros países contra otras personas. Uno no sabe bien qué está pasando. He escuchado algunas declaraciones de Marco Enrique Zominami, su reputación de una vez bastante violenta con los medios de comunicación. Eso abala a cualquier persona, ¿no? Desestabiliza a cualquier persona. Es parte también de un proceso que se ve y ha sido identificado incluso por líderes como el Papa Francisco, que ha sido una voz importante en denunciar esta conexión del sistema de justicia con una implacable ofensiva de los medios de comunicación contra determinadas personas, ¿no? Y normalmente uno mira a estas personas que están defendiendo proyectos, digamos, para usar una expresión que usamos en el Grupo de Puebla, de una forma unificando líderes, ¿no? Líderes progresistas. Además, en el caso de Chile, el Partido Progresista también coincide el nombre, ¿no? Entonces, el caso de Marco Enrique Zominami, para mí, después de conocer los detalles, es muy parecido con lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina contra Cristina hasta cierto punto. Sin duda ninguna es ofensiva con la intención de interferir en una normalidad de un proceso democrático
constitucional que estamos acostumbrados desde, ¿no?, desde nuestros pactos liberal, democráticos, social democráticos, ¿no? Es algo nuevo, es algo que tiene que ser enfrentado. He visto también que esta última inhabilitación denota o demuestra, y algo que tenemos que enfrentar, demuestra algo que tenemos que enfrentar en todos los países, que es una autonomía hasta cierto punto sin control de los fiscales, ¿no? ¿Cómo puede, por ejemplo, ese detalle es bastante importante, la acusación contra Marco, una de ellas que está todavía activa, me parece que son 3 procesos que siguen activos, hay sentencias que están por se decidir ahora en diciembre. El fiscal pide, o una fiscal pide 4 años y no 3 años de condena. Eso puede significar en el sistema penal chileno cárcel. Entonces, la ley, en este caso de la SERVEN, significa en el sistema electoral que puede haber inhabilitación. O sea, por la atribución de que el crimen antes era 8 años, se bajó a 4, y ahora 4 es más que 3, y 3 sería, ¿no?, daría derecho a ejercicio pleno de sus derechos políticos. El hecho de que sea una acusación, una demanda de la Fiscalía de 4 años, ya le impide de ejercer sus derechos políticos a votar, por ejemplo, ¿no?, a ser votado, etc. Entonces, es una anomalía evidentemente desproporcional en términos de prejuicio democrático, una vez que una persona se propone a ser un representante, una opción de elección democrática y de participación social, y eso es bastante grave, es un daño, independientemente de alguien elegir o preferir a Marco Henrique Dominami como candidato, o preferir a Lula como candidato, y eso pasa en las izquierdas de Brasil, a veces por conflictos internos de las izquierdas. No, es que si luchamos contra el lawfare, vamos a favorecer a Lula. No, si luchamos contra el uso del derecho político, vamos a favorecer la democracia, porque la cultura de la judicialización de la política con fines de desestabilización solo puede perjudicar intereses nacionales y vulnerar la soberanía del país. Entonces, muy grave que hagamos nosotros desde un progresismo amplio, o de la democracia, o de los que defendemos las garantías, no podemos hacer concesiones con ese tipo de manipulación desde el derecho procesal penal, desde el derecho electoral, en alianza con ese uso, ¿no?, de las garantías expandidas, hipernormativas, como dice Pedro Serrano. Pero yo quiero escuchar a Pedro, porque él es el verdadero conocedor de los detalles de este engranaje líquido del sistema penal en nuestro continente, y en especial en este caso de Chile. Perdona por las conexiones. Gracias, Carol. Pedro, ahí dice un pase maravilloso, Carol. Gracias por me haber invitado. Gracias, Carol. Siempre aprendo mucho con las clases de Carol sobre esas cosas, ¿no? Muchas gracias. Bien, voy a intentar con mi portuñol hablar algo. Creo que es necesario siempre, cuando tenemos esta oportunidad de hablar sobre lawfare, sobre esas cosas, hablar con las personas haciendo una pequeña explicación sobre lo que es el fenómeno, ¿no?, sobre cómo funciona. En Brasil nosotros tivemos la oportunidad, creo que ser el primer país a hacer reflexiones sobre el sistema de justicia como agente del autoritarismo, el soberano que impone la excepción, ¿no? Yo hoy hago estudios y pesquisas en París, en Francia, y tengo tido con profesores, con personas, con maestros de la Universidad de Nanterre, este tipo de reflexión, como Brasil ha tenido, desafortunadamente, por cuenta de su situación histórica, la oportunidad de hacer este tipo de reflexión de forma muy avanzada en el mundo, porque tenemos la reflexión, porque nuestro país ha enfrentado este tipo de problema primero que creo que todos en el mundo, ¿no?, y de forma muy radical, ¿no? Entonces, hay hoy la construcción de pesquisas, de un
de una narrativa sobre este tipo de fenómeno. Y creo que nosotros tenemos que hacer la comprensión de lo que es. Por ejemplo, el lawfare es un concepto que viene de la década de 70 de Estados Unidos. Es un concepto estratégico, no es un concepto jurídico, no es un concepto de la teoría del Estado, es un concepto estratégico. Fue traído fue traído a América Latina y a Brasil por los abogados de defensa de Lula, cuando, como instrumento para intentar hacer el público tener la comprensión de lo que se hacía contra el presidente Lula en los procesos criminales contra Lula. Pero lawfare es un concepto, debo decir, no muy adaptable a veces a ciertas situaciones cuando ello es utilizado, ¿no? Se tornó un concepto fácil de ser utilizado, útil, pero ni siempre muy preciso, muy adaptable. El lawfare es un concepto estratégico y muy amplio, ¿no? Pero no muy preciso. Es un concepto estratégico, como yo hablé. Es un concepto que significa la utilización de la justicia, del derecho, como función de guerra, como función de combate. El derecho y la justicia debe ser utilizado para fines de reparación o de protección a los derechos ofendidos de alguien, de alguna persona. Una persona tiene su derecho ofendido o cree que su derecho está siendo ofendido, ella movimenta el Estado, movimenta la justicia para obtener la reparación o protección a su derecho potencial o realmente ofendido, ¿no? Esta es la función de la justicia y del derecho, ¿no? En lawfare, la persona, la compañía o el Estado movimenta la justicia no para reparación del derecho, no para proteger la persona, no para proteger la sociedad, pero sí para obtener una función estratégica, obtener una otra función que nada tiene a ver con el derecho, con la justicia, ¿no? Pero obtener un resultado estratégico. Entonces, el lawfare puede acontecer en un conflicto entre Estado y persona, entre dos estados, entre el Estado y una compañía, una empresa, o entre dos compañías, dos empresas. No sé si estoy siendo claro en portuñol, pero en disputas comerciales o económicas es lo más común de haber lawfare. Es lo más común de grandes grupos económicos que conflictan entre sí. Y se utilizan del lawfare, incluso de su poder junto a aparatos del Estado, para uno se utilizar de investigaciones contra otro para compelir al otro a adoptar, a abandonar disputas comerciales, etc., ¿no? En Brasil había un importante empresario que se utilizaba muy de ese tipo de estrategia para obtener sus objetivos comerciales. Carol debe ter oído hablar de ello en la prensa, pero era muy famoso en Brasil por ese tipo de estrategia. Pero la utilización de la justicia para fins comerciales estratégicos es lawfare, ¿no? Porque es una guerra comercial en que se utiliza de la justicia. Entonces, miren que lawfare tiene un sentido muy amplio, ¿no? Por esto nosotros en Brasil, el grupo de estudio que yo participo, que tiene la Universidad Católica, algunas personas de la Universidad Mackenzie, personas del MST, nosotros utilizamos un otro concepto que es lo proceso penal de sesión o el proceso judicial de sesión.
que significa otra cosa, es el proceso judicial o la investigación judicial utilizada para fins políticos de persecución al enemigo. Entonces tiene un sentido mucho más específico. Hola. Sí, es que estoy aquí en el cell phone. Alguien me llama y se interrumpe. Estaba hablando sobre tiene un sentido mucho más específico que dialoga con la tradición del sentido del estado de excepción, ¿no? Este concepto de la teoría general del Estado y la teoría del derecho, en que trae algunos elementos fundamentales. El estado de excepción tiene ¿Estás? Sí, yo te veo y te veo moviéndote. Pedro, pero no te escucho. No te escucho. No se puede escuchar, Pedro. No te escuchas. No. Va a salir y va a volver. Pero Pedro hacía, o Camilo, si me permites, hasta que él pueda volver, una diferenciación importante entre lawfare, ya en esta concepción estratégica del uso del derecho como una forma, ¿no? Un instrumento de guerra, efectivamente, que viene incluso de la connotación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra países, sentido estratégico, ¿no? Ahora mismo se acaban de indicar dos personajes importantes en el próximo periodo en Estados Unidos. No sé si han visto las indicaciones de Anthony Blinken, ¿no? Y de Alejandro Mayorkas, los dos como abogados, y los dos tienen claro también las estrategias militares del uso del derecho. Es impresionante, hay que conocer un poco las biografías de estas dos indicaciones que van a ser secretario de Estado y secretario de Seguridad Interna. El caso de Alejandro Mayorkas es un gran conocedor de crímenes de corrupción, lavado de dinero, contra mafias internas de Estados Unidos y también el sistema extraterritorial. Entonces, si uno cree, ¿no? Ya aprovecho para mencionar este aspecto interesantísimo de la geopolítica estratégica, que vamos a tener más tranquilidad, el gobierno Biden es digamos, menos escandaloso como el caso de Trump y Bolsonaro en América Latina. Sí que hay virtudes en ese sentido, se gana mucho con la victoria de Biden para dejar de ese espacio de la extrema derecha discursiva y también de actuación, pero también se gana un gobierno bastante, digamos, estratégico, ¿no? Si se habla, y no creo, mirando a los personajes que ya poco a poco se están eligiendo en la región, que vamos a tener tiempos mejores en el uso del derecho estratégicamente, como decía un poco Pedro, espero que vuelva pronto. Ya Pedro también es especialista en explicar los procesos penales de excepción, que él mencionaba que dialoga con una lógica estatal que ya excepciona a través del derecho penal, ya usa la lógica del derecho penal para discriminar internamente. Basta ver, y él habla mucho de eso, de los procesos del hiperencarcelamiento, ¿no? En los años 90 en América Latina, en Brasil, siguiendo un poco la tradición de Estados Unidos. Estaba intentando dialogar un poco con la diferencia que hablaba de lawfare y de proceso penal de excepción, Pedro. Então, volvendo. Então, lawfare é um conceito estratégico, foi pensado por el Pentágono. Agora começou a ser utilizado na América Latina por la defensa del presidente Lula. E todos estão falando, pero é um conceito que às vezes
tiene sentido de ser utilizado. A veces se confunde con el concepto de proceso de sesión, a veces no, a veces es inadecuado de ser utilizado. Tenemos que ver. Pero el concepto de proceso de sesión tiene a ver con esto. Nosotros utilizamos este concepto de proceso de sesión como uno de los tipos de medidas de sesión. ¿Por qué medidas de sesión y no tanto hablamos de gobiernos de sesión? Porque no hay más gobiernos de sesión como forma autoritaria en nuestro tiempo. El autoritarismo no se acabó, claro, en el siglo XXI. Ainda nosotros todos sabemos hay autoritarismo, pero hay de otra forma diferente del siglo XX. En el siglo XX había gobiernos de sesión, dictaduras, bonapartismos, nazifascismo. Hoy hay una forma de autoritarismo líquido, que es como nosotros llamamos. Puedes llamar de otros nombres, pero es como nosotros llamamos. El autoritarismo líquido liquefaz, torna líquido la diferencia entre la dictadura y la democracia. A veces no sabemos si estamos ante una dictadura o una democracia. Marcos Ominami no sabe si a veces se está en una dictadura o se está en una democracia. No consigue de forma plena exercer su capacidad electoral activa y pasiva como si estuviese en una democracia normal. Entonces, no sabe si está en una dictadura en Chile o si está en una democracia. Esto es típico del autoritarismo líquido. Y el autoritarismo líquido se ejerce no por un gobierno de sesión, tanques en la calle, gobiernos que suspenden derechos de toda la sociedad, no. Un estado de sesión que los derechos de toda la sociedad son suspensos. No. Medidas de sesión que suspenden derechos de personas específicas. Casi como si fuese una dictadura que fuese ejercida con relación a personas específicas, a enemigos escogidos, enemigos electos. Detalladamente escogidos. Entonces, no hay necesidad de suspender el derecho a voz de toda la sociedad. Basta Marcos Ominami, Lula, Cristina Kirchner. Algunas personas tienen sus derechos suspendidos. Es mucho más eficiente para los autoritarios, mucho más cirúrgico y causa mucho menos reacción. Es mucho más fácil sustentar que una dictadura. Entonces, es una forma más eficiente de autoritarismo que hace mucho más mediación con las formas de la democracia. Una medida de sesión tiene algunas características. Tiene una maquillaje, una forma democrática y jurídica, pero un contenido que no es jurídico, no es democrático, es político y tiránico, de persecución a un enemigo. En América Latina nosotros observamos dos grandes tipos de medidas de sesión. Impeachments inconstitucionales en Honduras, en Paraguay, en Brasil. Y segundo, procesos judiciales de sesión o lawfare. A veces son lawfare también, a veces son apenas procesos judiciales de sesión. En Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador, etc. Esos procesos judiciales de sesión, como lo que acontece con Marcos Ominami, tiene la apariencia de cumplimiento de la Constitución, de las leyes, pero es solo un maquillaje. Es como en derecho nosotros llamamos de fraude.
la fraude tiene una apariencia de cumplimiento de la ley, del derecho, pero en su contenido es una ilegalidad. Pues es esto que acontece con la medida de excepción. Tiene una apariencia de cumplimiento del derecho y de la democracia, pero en su contenido es una agresión al derecho y la democracia. Es una acción no jurídica, pero política, que trata lo acusado no como un ciudadano que eventualmente ha tenido un error, no. Se trata a ello como un enemigo, una persona no humana que está a quien está menos que un ser humano, una persona, un ser que tiene ciertos derechos mínimos de protección política y jurídica, ¿no? Es tratado como un enemigo del Estado y de la sociedad. Entonces, esos son los procesos judiciales de excepción. Entonces, esto que acontece con Marcos Ominami. Los estándares probatorios son menos aquén de lo que es exigido por la Constitución de Chile, por la ley de Chile y más, por el mínimo que la vida civilizada exige de la relación entre Estado y personas, ¿no? También la interpretación de la ley penal es hecha no para realizar aquello que la ley penal y la Constitución desea. El juez, el fiscal, va a la ley y a la Constitución no para realizar aquello que la orden jurídica desea, pero sí para buscar argumentos, para realizar aquello que el fiscal desea, la intención política del fiscal, ¿no? No es esto que la democracia constitucional desea. No es esto que es para acontecer en la democracia constitucional. Hace una ruptura de la democracia constitucional cuando esto acontece, cuando el fiscal va a la ley, a la Constitución, para realizar no o que la ley y la Constitución desea, pero o que ellos desean, ¿no? Entonces, este tipo de situación es sutil, pero es extremadamente autoritaria, ¿no? Y es un mecanismo de control de la democracia. Es un mecanismo de controlar la democracia. Es esto que el autoritarismo líquido realiza, un mecanismo de controlar la democracia retirando su sentido. Lo mismo acontece con la Constitución. La Constitución permanece donde está. Es lo que acontece en la mayoría de los países latinoamericanos, pero se retira su sentido. La Declaración de Derechos Humanos permanece donde está, pero se retira su sentido, ¿no? Se esvacía su sentido. Nosotros tenemos en Argentina, en Brasil, en Ecuador, un proceso desconstituyente de facto, realizado por sus sistemas de justicia. En Chile nosotros tenemos un proceso constituyente, ¿no?, que está sustituyendo la Constitución, pero de facto en el sistema de justicia lo que tenemos es la permanencia de un sistema dictatorial en relación a algunas personas, algunas lideranças políticas progresistas, como Marcos Ominami, ¿no? Entonces, hoy que tenemos la América Latina es el uso de los sistemas de justicia como soberanos que imponen la excepción en relación a Lula, Kirchner, Ominami y así por delante. No es mera coincidencia. Claro que no. Todas personas con vínculo, involucradas con las causas populares, todas lideranças de izquierda, todas oponentes en mayor o menor
medida a los intereses de Estados Unidos. É evidente que esto no es una mera coincidencia. Y el instrumento es siempre lo mismo. Ou impeachments inconstitucionais ou processos judiciais de sessão lawfare. Não? É evidente que isto não se trata de algo ocasional. Eu quero falar em favor do que eu estou dizendo. Eu comecei a estudar, Carol sabe isso. Comecei a escrever sobre isso, o primeiro artículo, em 2007. E eu produzi um trabalho em Portugal, em 2012, um trabalho de pós-doutorado em Portugal, em 2012, que foi publicado em 2016. Então, estou falando antes de Lava Jato, antes do impeachment, antes de todo. Ou seja, não foi algo... É algo que está sendo pensado em Brasil há muito tempo, não? Observado por lo comportamiento. ¿No? No sé cómo se dio en Chile, pero este tipo de técnica, que es el proceso de sesión, ¿no? Hay un profesor de Universidad de Frankfurt, Günther Frankenthal, que es profesor de Derecho Constitucional, que habla de este tipo de comportamiento como siendo una técnica, el estado de sesión como técnica. Pues yo creo que esta técnica empezó a ser desarrollada en Brasil a partir de los años 90, con la guerra a las drogas, en que el enemigo era la figura del traficante, la persona joven, negra, que vivía en la periferia de las grandes ciudades. Entonces, empieza con una técnica de control social. ¿No? Y después esta técnica migra para la política, con el caso que en Brasil se llama mensalón, ¿no? Que, con ministros del gobierno Lula, ¿no? Que son tratados por el derecho penal común por procesos de sesión. ¿No? Entonces, mira que en Brasil nosotros tenemos la juventud joven y negra de las periferias, las lideranzas de izquierda, las lideranzas de movimientos sociales, el impeachment de Dilma, el proceso contra el presidente Lula, todos involucrados en la misma técnica de la nueva forma del autoritarismo líquido, las medidas de sesión y los procesos judiciales de sesión. Todo es la misma cosa en Brasil y lo mismo acontece en otros países de América Latina. Nosotros hablamos de una misma forma de autoritarismo líquido, difícil de perceber, difícil de tener conciencia, mucho más eficiente que las dictaduras, más cirúrgico, que puede nos causar, creo yo, más mal por mucho más tiempo por conta de estas características. Yo quería agradecer, yo creo que me extendí un poquito más de tiempo, perdónenme, gracias Carol, muchas gracias por todo, gracias Camilo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pedro, muy aclaratoria, muy brillante tu exposición. No sé si podemos poner abajo el nombre del libro, entiendo que es Autoritarismo y Golpes de Estado en América Latina, ¿cierto? Del año 2016. Sí, creo que el nombre, el subtítulo, el segundo nombre dice más, es Jurisdicción y Decisión, breve ensayo sobre jurisdicción y decisión, que exactamente trata sobre la posibilidad del sistema de justicia ser el soberano que impone el estado de excepción. Esto es algo que nunca ninguna persona había escrito en el mundo. Fue interesante esto, ¿no? Es interesante. Muy bien, muchas gracias. Hay un elemento, a ver si en unos minutos nos queda, Carol y Pedro, porque hay un elemento que está vinculado a todo lo que ustedes señalan, y que es en el tema del lawfare o derecho, o en este, como explicabas tú, en este autoritarismo líquido, estos procesos judiciales de excepción, es el elemento de los medios de comunicación. Porque esto no se entiende, ¿cierto?, sin una controversia, sin una vinculación, todos estos procesos que conocemos, que tú has detallado, no tienen, o sea, el impacto que tienen sobre la sociedad y sobre los liderazgos políticos,
los distintos liderazgos es a través también de una comunión también, ¿cierto? Con los medios de comunicación, los grandes grupos comunicacionales que toman estos procesos. Mira, ¿cierto? Camilo, Y lo exponen de una forma mucho mayor. Cuando hablo sistema de justicia, estoy hablando de un sistema social en el sentido de Foucault, no un sistema de Estado. Entonces incluye el sistema comunicativo. ¿Comprende? Entonces incluye. Hay un otro libro que yo he lanzado antes de este, que llama Sistema de la Justicia en la Sociedad de Espectáculo, donde hablo específicamente de esta relación que tú hablas. Entonces, en verdad, la justicia en la modernidad ha incorporado el espectáculo. De la Revolución Francesa, por ejemplo, una de sus características es haber, por ejemplo, democratizado las formas de ejecución, ¿no? Hasta la Revolución, la de Gola, solo había para los nobles, ¿no? Para el pueblo había la foguera y la forca, ¿no? Sí, sí. Guillotina. Pero con la revolución todos tenían los derechos a la de Gola. Es bueno porque tú mueres más rápido, es mejor, más humano, ¿no? Entonces, hubo una evolución listo. Entonces, en suma, quer dizer, el espectáculo, mostrar para la gente la punición, siempre hubo en la humanidad y en la modernidad esta cosa se formalizó, ¿no? Entonces, el espectáculo siempre hubo en el proceso penal. Pero ahora hay, vamos a decir, una intensificación muy grande en esto en la modernidad, ¿no? Y eso hace parte. Entonces, y un problema grande de la democracia es esta relación entre comunicación y punición. Pero en lawfare y también en proceso judicial de sesión, el elemento comunicativo es central. Porque el enemigo, el elemento central del proceso judicial de sesión y también en lawfare, la lenguaje es el elemento central. Quien elige el enemigo lo nomea, da un nombre. Y el nombre es esencial porque es pelo nombre que lo deshumaniza, lo retira la condición humana. Y lo retirar la condición humana es esencial para matarlo, matarlo tanto materialmente cuanto simbólicamente. Só se ha hecho lo que se... Lula só sofrió lo que lo sofrió en Brasil porque se ha puesto el nombre de corrupto en Lula. Si no se pone el nombre de corrupto, ninguna persona haría hecho lo que se ha hecho con Lula en Brasil, la deshumanidad que ha hecho con él aquí. Eso só es posible esto porque la Globo, el sistema de comunicativo, ha puesto ese nombre. Como también las personas, los jóvenes negros en Brasil, hay que se poner el nombre traficante para poder matarlos, 70.000 personas al año. Seres humanos no se mata gente así, 70.000 personas, no, tiene que poner un nombre. Entonces, el medio de comunicación, el sistema de comunicación, hacen ese papel terrible, genocida en Brasil, ¿no? Entonces, el sistema de comunicación es central, ¿no? No habría procesos penales de sesión ni lawfare sin un sistema de comunicación eficiente para cumplir este papel esencial, ¿no? No sé qué Carol acredita de esto. No, yo sé que el programa tiene un tiempo cierto, tiene que terminar, pero está clarísimo que necesitaríamos un programa entero solo con Pedro. Yo tengo proximidad con él, es mi amigo. Imagino. Perdón. No, de verdad, a mi amigo, pero yo no pierdo la dimensión necesaria para admirar todo lo que habla Pedro. Yo creo, sin falsas modestias ni nada, Pedro, que eres hoy en Brasil, es el gran teórico, creo que uno de los más grandes del mundo, porque tiene primero porque empezó a desconfiar de eso, una especie de desconfianza hace tiempo, como mencionaba, porque ahí yo sé también que no es una persona egocéntrica, que él tiene eso, de tener esta percepción y llevar en el hilo del tiempo
esta preocupación que debería estar, Pedro, en las academias de derecho con mucho mayor atención, de derecho y no solo, no solo de derecho, en todos los saberes, porque eso lleva, como decías, Pedro, lleva a la democracia. El coste, finalmente, es la participación social, es la democracia, finalmente, ¿no? Y creo que ahora creo que Pedro hace estudios más profundos porque también por ser abogado y poder mirar sus causas, que casi todas pasan por esos mecanismos actualmente, por lo menos en estos procesos criminales de la política, de la criminalización de la política, tiene este saber doble, ¿no? De la academia, porque es un gran profesor en Brasil, y también de su experiencia profesional, Pedro. Entonces, para mí es un honor escucharte y que estés en Clahud ayudando a identificar esos procesos que ahora también, de una forma no sorprendente, porque cuando conocemos el caso de Marcos Dominame podemos reconocer lo que habló Pedro, también pasa en Chile. O sea, no voy a hablar porque no hay tiempo, pero también hay toda una línea desde el derecho internacional que se va transformando, que se aprovecha la jurisdicción universal, un sentido principiológico de la jurisdicción universal de grandes crímenes. Has mencionado el tráfico de droga, el traficante, narcotraficante, la idea de narcoestado que pasa ahora en Venezuela, la idea de narcotraficante y corrupto internacional, sistémico, transnacional, la idea de los grandes crímenes transnacionales que activan también sistemas de vigilancia, de persecución internacional, de excepción de grandes reglas del derecho internacional que también están llevando personas a perder todas sus garantías y esvaciamiento, como decía Pedro, de las convenciones internacionales, de los mecanismos de derecho internacional que podrían proteger a una persona de las más elementares reglas, como, por ejemplo, protección diplomática y otros, ¿no? Entonces, creo que es un problema que la academia también tiene que llevar en consideración. El derecho formal no da respuestas y una interpretación dogmática, tradicional, constitucional, también no encuentra sentido porque, como decías, Pedro, muy bien, se utiliza del ropaje, no sé cómo se dice en español, de una capa estatal, constitucional, democrática, pero es vaciada, ¿no? Vacía, como decía Ferraioli, ¿no? Como Pedro siempre utiliza ese poder desconstituyente de que habla Ferraioli, que es un proceso actualmente bastante activo para que el propio derecho, la propia Constitución pierda el sentido y, por tanto, todas las garantías y la propia presunción de inocencia, que es lo que actúa sobre Marcos Dominame actualmente en Chile. Bueno, Carol, Pedro, muchas gracias. Ha sido de verdad muy estimulante, muy educativo también la exposición de ambos. Gracias, Pedro, por de verdad tu exposición fue también muy, muy educativa en todos los planos. Creo que hay dos temas que a mí me gustaría destacar antes de que nos despidamos con todos nuestros televidentes por redes. Tú, Carol, al principio dijiste que luchar contra el lawfare, bueno, y contra estos procesos judiciales de excepción, como nos aclaró y nos especificó Pedro, es también luchar por la democracia, es defender la democracia. Luchar contra esto es defender la democracia, y eso es muy importante porque efectivamente pasa, y pasa que hay mucha gente, sobre todo en los sectores localmente, cuando se encuentra con algún liderazgo progresista que es acusado, primero el temor a enfrentar a los medios, el tratar de solidarizar y que esa solidaridad se pueda entender como la solidaridad al rol político, cuando a veces es un adversario político, o se pueda entender incluso como un desafío al Poder Judicial. En Chile en particular, esta idea de los jueces que son intocables, los fiscales que son intocables, y cuando uno denuncia los vínculos, incluso de los fiscales con la derecha, aún así los medios y la gente es reticente, porque esta idea de que los fiscales son, no sé, blancas palomas, están exentos de cualquier otro interés que no sea la búsqueda de la justicia, genera un debate también. Y efectivamente mucha gente, muchos sectores tienden a no involucrarse o no pronunciarse sobre esto, o no denunciar esto localmente por miedo a beneficiar políticamente a un contrincante que se está viendo afectado por esto, o no tener o no querer enfrentar
a los fiscales o al sistema judicial que pueda tener cierta resonancia comunicacional. Pero como tú bien decías, Carol, lo que es clave es que la lucha contra este tipo de práctica es, en el fondo, defender la democracia, y eso va más allá, ¿cierto?, de qué o cuál liderazgo político está siendo afectado por esto. Y lo otro que me parece que es clave, Pedro, que tú lo señalabas, que aquí también hay objetivo, que es suspender derechos específicos, líderes específicos. Este autoritarismo líquido, ¿cierto?, que ya no es el autoritarismo dictatorial que cerraba todos los medios de comunicación o exiliaba a un conjunto de liderazgos políticos, sino va callando voces específicas, liderazgos específicos. Es un autoritarismo nuevo tipo. De verdad, muy interesante esa reflexión, porque ya no necesita un golpe de Estado, ya no necesita acallar, ¿cierto?, a miles o millones de voces, sino va buscando los liderazgos, atormentando los liderazgos, deteriorando los liderazgos, acusándolos, en fin. Y eso también es parte de un fenómeno nuevo al cual nos vamos a tener que enfrentar un buen rato, yo creo, por delante. Así es que agradecer a Pedro, a Carol y a todos los que nos estuvieron siguiendo, que sigan las redes del Grupo Puebla, de CAJUD, y en nuestro aporte, ¿cierto?, en la defensa de las ideas progresistas de América Latina. Así es que muchas gracias nuevamente, Carol, Pedro, por su tiempo, y nos estaremos viendo en otros diálogos de cambio del Grupo de Puebla. Así es que